personal. Demandamos la inmediata liberación de los y las presos políticos. Exigimos que se inicie un proceso de descolonización y libre determinación como primer paso al proceso de descolonización. Demandamos la salida inmediata del Tribunal Federal y del FBI del territorio puertorriqueño. Aspiramos a que el nuevo Estado que se cree en el archipiélago de Puerto Rico durante los procesos descolonizadores sea uno laico, en separación eterna y perenne de las instituciones religiosas. Gracias por su tiempo. Les exhorto a que entren a la página El Campamento contra la Junta en el fanpage de Facebook y por favor a que entren al enlace campamentocontralajunta.wordpress.com para que tengan más información. Gracias. Con ustedes, Deepak Lamban. Aunque no pocos se sorprendieron con la aprobación del proyecto de ley cuyas siglas leen promesa, lo cierto es que la gestión tiene raíces históricas profundas. La invasión norteamericana en 1898, los gobiernos militares y civiles estratégicamente manufacturados por la metrópoli, la creación del Estado Libre Asociado, la puesta en marcha de manos a la obra y la larga lista de administraciones de turno que administran la colonia y configuran el sector público moderno a su conveniencia desde mediados del siglo XX, han contribuido al nefasto desenlace que venimos a discutir. Aunque muchas crónicas de la debacle se circunscriben a un paréntesis corto y contemporáneo y a señalar un puñado de políticos y banqueros como los actores de reparto, lo cierto es que la crisis actual está enmarcada por andamiajes estructurales, algunos más autóctonos que otros, que se han ido armando y recrudeciendo a través del tiempo. Debemos reconocer además que no son pocos los países y jurisdicciones que han enfrentado situaciones similares. Imposiciones de regímenes de cobro, ajustes de deudas y reclamos por la disciplina fiscal se han registrado desde la antigüedad y bajo diversos sistemas políticos. Desde el impago de los municipios griegos en el IV siglo antes de la era cristiana, hasta la toma norteamericana de la aduana dominicana en 1904 y la bancarrota de Detroit en el siglo XXI, los episodios de despilfarro, embrollo y prestamistas cuadrando cuentas abundan. Invoco eventos del pasado, dinámicas estructurales y experiencias internacionales, no como un capricho intelectual, sino para avanzar una estrategia analítica, una que intenta contrarrestar la inmediatez, la simplificación y el insularismo, factores que limitan la generación de nuevos debates y nuevos espacios para pensar y actuar, para poder arrojar un poco de luz sobre un panorama incierto, sombrío y lleno de dramatismo. Necesitamos hilar fino, entre otras cosas, comparando y contrastando experiencias previas, identificando los eslabones entre estructuras y ocurrencias particulares. La experiencia reciente de Grecia nos ofrece numerosas lecciones. En el 2015, luego de años de negociaciones con las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, la infame Troika, que redundaron en préstamos a cambio de la puesta en marcha de cruentas políticas de austeridad y la presencia de tecnócratas europeos en ministerios claves, los griegos decidieron romper 40 años de bipartidismo, eligiendo a los líderes de Syriza al Parlamento. El entonces partido de izquierda corrió una campaña que abogaba por el fin de la austeridad, la cancelación de deuda y aumentar el gasto público. Sin embargo, cuando llegaron al poder, les tocó poner a prueba sus posturas y negociar con la Troika, contra el reloj, los términos de un paquete financiero que ayudaría a mantener la economía a flote. Según cuenta John Galbraith, asesor del famoso ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, en su libro titulado Welcome to the Poison Chalice, The Destruction of Greece and the Future of Europe, las negociaciones entre la Troika y el gobierno se centraron en 4 temas claves. ¿Cuánta austeridad? ¿Qué hacer con las pensiones públicas? ¿Cómo atender los problemas en los mercados laborales? ¿Y cómo deben de proceder las privatizaciones? Para los líderes de Syriza, estos eran temas que levantaban roncha a la hora de considerar concesiones. De entrada, la Troika pedía más recortes en todos los ámbitos y más privatizaciones. Importante en la estrategia de los cobradores y disciplinarios era el hecho de que las exigencias se articulaban desde un crisol y un lenguaje técnico que servía para articular un discurso de balance, de disciplina
y de sentido común. En el argot de los tecnócratas europeos, los griegos tenían que, 1, registrar un superávit primario de 4.5 para poder cumplir sus obligaciones crediticias y poder volver a tomar prestado en los mercados globales. 2, también era necesario cortar los beneficios desmedidos a los pensionados públicos. 3, reducir el salario mínimo para restaurar la competitividad. 4, privatizar activos claves pero costosos de administrar como los puertos y otras empresas públicas. La lógica de fondo de los tecnócratas era sencilla. Seguir esta receta implicaba actuar con sensatez fiscal para dejar atrás los tiempos de la jauja y la francachera. Cualquier semejanza con nuestro caso no es coincidencia. Lo que no articulaba ni revelaba explícitamente el plan de la Troika era la dimensión política y las inclinaciones ideológicas de las propuestas. El superávit primario, que implica un saldo positivo en lo que entra el gobierno versus los gastos sin considerar la deuda, aseguraría el pago a los acreedores, pero serviría para arruinar la economía mediante una contracción de la actividad económica gracias a recortes presupuestarios y aumentos en los impuestos que serían necesarios. Por otro lado, el monto de la deuda se quedaría intacto. Se exprimiría hasta la última gota al pueblo para evitar una renegociación. En fin, la propuesta demostraba claramente que los intereses de los acreedores iban por encima del bienestar socioeconómico de 11 millones de griegos. Por otro lado, las pensiones se habían convertido en uno de los pocos beneficios disponibles para una población que envejecía con rapidez en un país sin oportunidades de empleo. Previamente, en el 2012, y siguiendo una receta previa de austeridad, las pensiones se habían reducido ya a casi la mitad. Esto redundó en pagos mensuales que estaban apenas por encima de la línea de la pobreza. No obstante, como representaba un gasto estatal grande, era necesario cortar. Lo mismo con los salarios. Se pedían recortes, en parte para debilitar a los sindicatos militantes y poderosos, sin tomar en consideración que los precios de las hipotecas y otros bienes y servicios no estaban bajando. Los negociantes se aprovechaban de la baja en salarios, pero esto no redundaba en mejores precios para los consumidores, sino en mayores ganancias para el capital. Syriza se oponía en principio a las privatizaciones. No obstante, decidieron no pelearlas desde un posicionamiento ideológico para ofrecer otras alternativas. De ser necesario, el Estado debería tener una participación significativa en esos negocios. En gran parte, para que no se vendieran activos valiosos a precios de carne bombada, ni operadores sin escrúpulos. En fin, detrás de cada una de las propuestas supuestamente sensibles y discretas de la Troika, se podían divisar serias intenciones políticas marcadas por una ideología de corte neoliberal. El panorama se tornaba más complicado aún al mirar más allá del archipiélago helénico, pues partidos de izquierda como Podemos en España, el Left Bloc en Portugal y Sinn Féin en Irlanda asomaban la cabeza en las otras economías maltrechas de la zona. Y las élites europeas, como apunta Galbraith, y cito, tenían que defender ambas, la ideología y el poder. Al final, el destino de Grecia dependía de la política europea y de ninguna manera en las conjeturas técnicas de la economía o en tácticas de negociación. Cierro cita. La tragedia griega continúa, a pesar de que Syriza cedió ante la Troika y se implantaron medidas adicionales de austeridad. Como reportó Pedro Olaya para la publicación Contexto, durante los pasados 6 años, la economía griega se ha contraído un 25%. El desempleo anda por el 26%. El 30% de los negocios. Igualmente, con la imposición de un andamiaje legal imperioso y un cuerpo técnico dispuesto a cuadrar cuentas a como dé lugar, pretenden ofrecernos soluciones que profesan ser profundas y abarcadoras, pero que solo atienden 2 renglones: lograr la responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. Pero, ¿qué significa en términos concretos lograr esos 2 objetivos? Las discusiones y debates que se han dado desde que el gobernador decidió apalabrar que nuestra deuda era impagable y el lenguaje de la ley promesa arrojan algunas pistas. Muy similar al caso griego, hay 5 issues medulares. ¿Cómo eliminar el déficit estructural? ¿Qué hacer para lograr mayor competitividad laboral? ¿Cómo atender las obligaciones con los pensionados? ¿Qué proyectos privados críticos se pueden encaminar? ¿Y cómo reestructurar la deuda? Si bien son temas clave, pues el desbarajuste presupuestario del país, los boquetes en los fondos de pensiones, la bajísima tasa de participación laboral, los decrecientes niveles de inversión y la incapacidad para pagar la deuda son asuntos neurálgicos. La clave está en cómo se atiende. Caracterizarán las decisiones que se toman como racionales, inevitables y sencillas. Pero cualquiera que haya tenido interacciones con el Estado sabe
que la toma de decisiones sobre asuntos públicos es un ejercicio complejo. El ejercicio de cómo distribuir los recursos del Estado no está principalmente guiado por fórmulas y algoritmos. Por ejemplo, a la hora de emitir los cheques del erario público cuando escasean los recursos, ¿se le debe de pagar primero a los suplidores del Estado o a los maestros? Este es el tipo de interrogante que enfrentan los planificadores y otros burócratas estatales a diario y que tendrán que atender los miembros de la Junta. La mayoría de las veces las contestaciones a estas interrogantes fiscales se basan no en cálculos aritméticos, sino en posturas políticas e ideológicas. Tomando en cuenta el perfil de los flamantes procónsules, es altamente probable que seguirán el libreto neoliberal del ajuste estructural y la consolidación fiscal. Es decir, sus decisiones se basarán en recetas cuyos principios se centran en recortes al gasto, aumentar impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la empresa privada y el libre mercado. Lamentablemente, estas medidas serán defendidas y aplicadas aquí, a pesar de que su efectividad ha sido contundentemente cuestionada por estudios académicos e incluso por informes de los gestores originales de estos esquemas en el Fondo Monetario Internacional. Para contrarrestar estas movidas y comenzar a elaborar propuestas alternas, será necesario examinar críticamente los supuestos detrás de las soluciones que emanan desde el oficialismo y destruir varios mitos. Por ejemplo, la experiencia de Washington, D.C., bajo una Junta de Control Fiscal, que fue el modelo a seguir al redactar la ley promesa, se presentó en testimonios congresionales y en relatos periodísticos como un ejercicio benigno, pacífico y sin mayores escollos. Nada más lejos de la verdad. Según nos explica Deborah Coates en su tesis doctoral, que detalla la experiencia de la capital norteamericana y la ciudad de Miami bajo regímenes de control fiscal, los residentes de Washington, D.C. no le tendieron una alfombra roja a los miembros de la Junta. Aunque sí hubo apoyo entre los miembros de la comunidad blanca, una gran parte de la población afroamericana se opuso y avanzaron reclamos contundentes centrados en la pérdida de control local y la falta de legitimidad de un cuerpo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos. También hubo numerosas manifestaciones. Los recolectores de basura, los estudiantes y docentes de la Universidad de Washington, D.C., y cientos de residentes acompañados de reverendos, pastores y otros líderes comunitarios salieron a las calles a protestar lo que consideraban era la muerte de la democracia en Washington, D.C. Tomando en cuenta la experiencia de Grecia y el Distrito de Columbia, queda claro que se avecinan tiempos más contenciosos, donde se nos impondrán soluciones inevitables y medicinas amargas. Ante este panorama tenemos que articular nuevas posibilidades, con imaginación y rigurosidad, pues no podemos permitir que el reclamo de no a la Junta y no a promesa se convierta, por default, en un sí a lo que estaba antes, un Estado libre asociado y una clase política desacreditada y un modelo de desarrollo socioeconómico septuagenario y esclerótico. Como parte de la estrategia de oposición y crítica, debemos ocupar todos los espacios posibles para discutir y articular propuestas en varios renglones que serán trastocados por la Junta. Por ejemplo, estrategias para transformar la administración del aparato impositivo, para atender la evasión contributiva, especialmente la sancionada por el Estado a través de decretos de exención y leyes hechas a la medida, estrategias para fiscalizar la corrupción y para modernizar la administración pública. Este ejercicio nos ayudará a expandir nuestros espacios de influencia, a acarrear simpatizantes de todas las estirpes políticas y a combatir la desconfianza profunda que existe ahora mismo en la gestión pública. Más importante aún, esta gestión nos ayudará a hacerle frente a esa gran aplanadora neoliberal que se avecina. Muchas gracias. Cuando hablamos de promesa tenemos que ubicarla en este orden de importancia y supremacía del derecho. Eso quiere decir que promesa primero emana de la propia Constitución de los Estados Unidos y asimismo está explicado en los primeros artículos donde se indica que el poder que tiene el Congreso para establecer la Junta de Control Fiscal Federal y toda la normativa de la ley promesa emana de la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad, la disposición de determinar cualquier cosa sobre los territorios, inclusive la cesión de terrenos y parte de los territorios. Y cuando uno ha escuchado el chiste de que en algún momento el Congreso nos podría ceder a China, pues prácticamente sí lo podría hacer.
Así, se establece la ley promesa y crea esta Junta de Control Fiscal Federal. ¿Cuáles son las consecuencias para Puerto Rico y para cómo se maneja el gobierno de Puerto Rico? Pues sabemos que uno de los asuntos más importantes sobre los cuales tiene completa facultad y autoridad la Junta es en el establecimiento de planes fiscales. También en el establecimiento de los presupuestos. Y eso tiene una implicación adicional, que es que cualquier ley que sea contraria al plan fiscal y al presupuesto gubernamental podría ser anulada o eliminada o modificada para que encaje dentro de esos parámetros. Por esas razones es que nosotros hemos estado advirtiendo de las consecuencias para la gente común y corriente en su vida cotidiana. Nosotros estamos hablando de que aquí puede haber en las revisiones de los presupuestos, como las revisiones del presupuesto de la rama judicial, que es uno de los temas que se me ha asignado, podría modificarse, podría aumentar los aranceles, podría afectarse el derecho de acceso a la justicia de las personas porque no podrían tener los medios para hacer algo que les afecta a su vida cotidiana, como divorciarse, por ejemplo. Así, el cierre de salas y de tribunales en pueblos haría que también las personas no tuvieran la oportunidad de llegar a los tribunales para resolver sus asuntos. Así que esto es una consecuencia muy posible. En la revisión de los presupuestos y en el análisis de costo-efectividad que va a estar haciendo la Junta de Control Fiscal, también puede afectarse la manera en que funciona el Departamento de Educación y todas estas cosas las podemos imaginar porque ya hemos vivido parte de las políticas de austeridad que se van a implementar en Puerto Rico con mayor fuerza. Y digo que se implementan con mayor fortaleza porque la Junta, que no es electa por el pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico tampoco puede quitar mediante un procedimiento electoral, la Junta tiene completa inmunidad, más conociendo los componentes de los miembros nombrados de la Junta y su historial, sabemos que tienen que ver con la implementación de la Ley 7 en el caso de Carlos García. Y son personas que si despidieron en algún momento 20,000 empleados, no les va a temblar la mano en continuar con parte de la agenda de la Junta de Control Fiscal, que es el despido masivo de empleados públicos. Algunas personas que yo entiendo que quizá no tienen idea de cómo les afecta el despido de un empleado público, pues se sabe que cada empleo público que se pierde puede afectar hasta 2 empleos del sector privado y que afecta, por supuesto, a la economía de las empresas pequeñas y medianas porque hay menos capacidad de consumo en las personas y va a haber menos ventas. Parte de las implicaciones de la implementación de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal es, entre otros, que cualquier legislación que apruebe la legislatura que afecte el plan fiscal o el presupuesto puede ser eliminada. Y aquí vamos a otro de los asuntos importantes que debemos examinar y son las protecciones y leyes laborales. Sabemos que las leyes laborales y los derechos laborales de los cuales gozamos todos y todas son el proyecto de luchas que costaron, ¿verdad?, sangre y vida. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de ese sacrificio y de los beneficios que nosotros hemos derivado de otras personas que ya no están vivas. Las personas, cuando hablamos de la revisión de leyes laborales, todo esto está sujeto a la determinación de la Junta de cómo
ciertos derechos laborales van a afectar el crecimiento de la economía. Sabemos que parte de los grupos que han estado cabildeando a favor de la Junta, reuniéndose con congresistas, sometiendo propuestas al Task Force de Desarrollo Económico, pues son, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio de Puerto Rico es un grupo diverso, pero sí está acaparado por ciertos grupos que tienen mucho poder y que entienden que las protecciones laborales de los empleados les afectan o le encarecen o le limitan la cantidad de ganancias que ellos pueden tener y cómo llevan a cabo sus negocios. Así que sabemos que ese es uno de los asuntos sumamente importantes y peligrosos que puede tener la implementación de la Junta de Control Fiscal. Hay el título 5 de la Ley Promesa, es la parte donde se crea el coordinador de revitalización y todo este trabajo de proyectos críticos que están vinculados a la infraestructura y proyectos de generación de energía. Tenemos que atrever a votar por partidos distintos, nos tenemos que atrever a hacer las cosas distintas, cada cual desde sus espacios. Hay unas organizaciones que yo creo que van a ser vitales en todo este proceso, como por ejemplo el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Estos son los momentos donde nosotros vamos a tener que ser bien creativos en el ejercicio del derecho, utilizar el derecho internacional de los derechos humanos en las reclamaciones y otra normativa que esté en el segundo renglón, porque la manera en que se va a implementar la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal va a afectar todos nuestros derechos. Así que es momento de levantarse desde todos los espacios. Con ustedes, Ariana Dura. Un poco, ¿verdad? Que quería hablar y decir primero que yo estoy aquí como una que protesta desde mi realidad como abogada, mujer y activista. Yo creo en la protesta como mecanismo de lucha y creo que hay que resistir este sistema judicial y los medios masivos que traducen nuestra indignación en violaciones de ley, en faltas a la vida en sociedad, en actos de turbas desordenadas. Yo voy a estar hablando desde acá, en términos legales a veces, usando a veces esa presentación, a veces leyendo y otras veces hablando, pero con la conciencia de que estoy con ustedes allá construyendo también un país distinto. Segundo, me gusta pensar que yo soy una abogada que trabaja para que las abogadas no seamos necesarias. Aunque los tribunales son foros importantes y la cantidad de arrestos que hemos visto últimamente, las demandas, los procesos criminales que están enfrentando algunas compañeras están ahí, la realidad es que las luchas no se hacen en los tribunales. A veces vamos a los tribunales y nuestras luchas, en la mínima cantidad de veces, se traducen en victorias legales. Pero la realidad no siempre es esa. La lucha se trabaja desde la calle, desde espacios como los espacios que proponen las compañeras del campamento contra la Junta y las compañeras de las jornadas Se Acabaron las Promesas. Yo creo que nosotros estamos en estos momentos en una lucha frontal con el derecho. Las medidas de austeridad, Promesa, que es una ley y es una ley federal, los incentivos a bonistas y buitres, el encarcelamiento de Oscar López Rivera, demuestran que el sistema de ley y orden está en guerra con nosotras hace tiempo. El sistema de justicia que nosotros tenemos es colonial, es patriarcal, es lento y es castigador. Esta lucha es anticolonial, es feminista, es ágil y es liberadora. Así que... no puede haber espacio para pensar que un día vamos a poder trabajar un derecho a la protesta tan amplio que sea armonioso el acto de salir a manifestarnos y expresar nuestra indignación. Eso no va a ocurrir. Tercero, y en esta misma línea, trabajo con otras para descolonizar la forma en que hacemos el derecho. Yo pertenezco a una profesión obsesionada con las buenas costumbres y con los buenos modales. Y un poco de lo que hacemos las abogadas activistas, que tengo el privilegio de ser parte de un grupo mucho más amplio de compañeras activistas abogadas,
Creemos que el derecho tiene que ser descolonizado. Creemos un poco en abordar la diferencia, y es importante cuando yo hable aquí, voy a hablar un poco de ley, voy a hablar de lo que es legal, y con eso no estoy diciendo que la ley sea justa, que la ley esté correcta o que la ley es legítima. Y esa diferencia es importante cuando hablamos del derecho a la protesta. Un poco lo que quiero decir es, como dice la compañera Erika Fontanes, que si el derecho sirve para algo es para resistirlo, que tenemos que mirar el derecho a la ley y a los abogados y a las abogadas con sospecha. Un poco quiero empezar hablando de qué se trata el derecho a la protesta, y quiero empezar con esto último que hemos visto en las redes sociales, y es que de momento muchos de nuestros seguidores y seguidoras o las personas que tenemos en Facebook se convierten en fanáticos de Benito Juárez y empiezan hablando de que tu derecho a la protesta, el derecho ajeno es la paz, que si mi derecho termina, ¿dónde están? Algo de donde terminan y donde comienzan, que yo gracias a lo que sea no puedo repetir. Y un poco quiero abordar esa idea porque me parece que es algo bien importante con lo que nos enfrentamos todos los días cuando salimos a la calle, pero también cuando estamos en los tribunales o ante policías o en cuarteles. Cuando decimos que tu derecho comienza donde termina el mío y viceversa, realmente estamos cayendo en una serie de trampas y de sinsentidos. Y voy a enumerar algunos. Primero, una simplificación injusta de la protesta. Segundo, parte de la premisa de que los derechos son bloquecitos, de que vivimos en condiciones de igualdad. Partimos de la premisa equivocada, de que si a ti no te gusta el gobierno, porque te llega una factura de luz muy alta, porque te cierran la escuela de tu hija de educación especial, o porque te están imponiendo medidas de austeridad que afectan tu trabajo, tu vida y tu dignidad humana, tú hagas una de varias cosas. Primero, que escribas una carta al alcalde. Segundo, que te reúnas con tu legislador de preferencia. Tercero, que si no te gusta el gobierno, pues entonces salgas a votar. Y esa simplificación pierde de perspectiva que nosotros vivimos en unas condiciones de desigualdad de poder que necesitan un remedio y un mecanismo de expresión rápido y ágil. Cuando hablamos del derecho a la protesta, hablamos del derecho de manifestar nuestra indignación, pero también hablamos del derecho a exigir un remedio ahora. Y por eso es que protestamos. Cuando otra simplificación del derecho termina y comienza en la que caemos, esta es una forma de burlar lo que significa la disidencia. Queremos compartir los videos de las protestas en otros países esperando que liberen el nuestro. Y pensar que si vamos a protestar en Puerto Rico, hagamos como dice la profesora Rima Brusi, allí donde no moleste nadie, donde la protesta sea elegante, donde la protesta sea cordial. Y eso no tiene que ver con los estados de desigualdad, de pobreza y de precariedad que se viven en nuestro país. Usted no es dueño de un periódico que controla la vasta mayoría de los medios de comunicación de su país. Por eso es que usted tiene que ir a protestar y coger un megáfono y cerrar una calle. Otra cosa. Rima Brusi es que se ubique la protesta allí donde no moleste, en un artículo hermoso que se llama Para domesticar la protesta, está en 80 grados, búsquenlo, y también vayan ahora a La Turba, que es un blog nuevo que empezamos. Viste, Mariana no promociona el PPT, yo promociono ahora La Turba. Entonces, diametralmente opuestos, Mariana. Un poco, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con esa idea loca de que los derechos son bloques y que estamos en condiciones de igualdad y que la Junta explota mucho, es la cuestión de la expectativa injusta sobre la protesta. La protesta se le deposita la expectativa injusta de que tiene que llevar un mensaje y una propuesta. Y la protesta, por su propia naturaleza, puede asumir muchas maneras. A veces la gente dice, ¿pero por qué protestan como protestan? ¿Por qué no llevan el mensaje de otra manera? Pues mira, a veces el objetivo de una protesta es detener una operación, y ese también es una de las maneras en que tenemos que verla y no pasar a demonizar a las personas que se están manifestando. El derecho, como dije, a nosotros nos tocaron cartas bien malas por nuestra situación colonial y por muchas razones en lo que se refiere a nuestros derechos civiles y constitucionales. Pero es importante, aunque digo que el derecho hay que mirarlo con desconfianza, conocer esos parámetros principales del derecho. Un poco lo que quiero hablar es bien, y pasando a grosso modo, sobre el derecho a la protesta, y es que para algunas personas, algunos teóricos hablan de que el derecho a la protesta es el primer derecho. Porque sin la protesta tú no puedes ejercer, reclamar y pedir el remedio cuando se te violan tus demás derechos. Por eso es que se dice que es el derecho más alto.
En Puerto Rico, la libertad de expresión incluye el derecho a la protesta. La libertad de expresión incluye el derecho a tú llevar un mensaje y ese mensaje, cuando disiente, pueda subir la manera de una protesta. El derecho a la protesta no solamente es un derecho individual, el derecho a la libertad de expresión, sino que hablamos de que es un derecho colectivo. Y decimos que se ejerce o lo usamos ante el gobierno. Por ejemplo, una de las maneras más clásicas en las protestas, donde se enfrenta el derecho a la libertad de expresión y es reprimido por el gobierno, pues es obviamente cuando llega el policía con una macana y te dice, o te callas la boca, voy a contar hasta 3 y entonces voy a limpiar la calle. Pues eso es un enfrentamiento claro de cuando ejercemos nuestros derechos ante el gobierno, sobre todo ese derecho a la libertad de expresión. Cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión, y aquí estoy hablando de nuevo desde la teoría y el derecho hay que mirarlo con sospecha, se supone que el Estado, y digo el gobierno, no puede castigar la expresión por el mensaje que se lleve. Aun si tu mensaje no gusta, fuera de unas excepciones como amenaza, palabras de riña, cosas que después podemos hablar con un café. Fuera de esas excepciones, la norma es que porque tu mensaje no guste, que porque tu mensaje ofenda, yo no lo puedo callar. Queremos promover en la democracia que la gente tenga la mayor parte de opiniones, aun aquellas que son desagradables. Por eso es que, por ejemplo, tenemos a Donald Trump en todos los canales. Y un poco está esta figura mítica, ¿verdad?, de que el Estado no puede intervenir con el mensaje, y la manera en que intenta intervenir es diciendo qué parámetros puede tener la protesta. Todo el tiempo escuchamos, y ustedes lo habrán oído en algún cuartel así, alguien googleando rápidamente, que existen parámetros de tiempo, lugar y manera. El Estado puede intentar regular cuándo, cómo y dónde se hace la acción de protesta, pero nunca puede regular de un modo que cancele la expresión totalmente, que haga la protesta inefectiva, ni puede hacerlo de una manera tal que sea obvio que tú no me estás castigando porque yo tengo un megáfono, sino porque no te gusta el mensaje contra la Junta que yo te estoy llevando. Un poco, hablando de las clasificaciones de tiempo, lugar y manera, quería detenerme y puntualizar el uso de las calles, las aceras y las plazas, porque gran parte de las manifestaciones que estamos haciendo en este proceso son en esos espacios, y esos espacios son espacios de uso público tradicional, son aquellos espacios donde el Estado menos puede regular nuestra protesta. Igual así, el Estado de Derecho reconoce que nosotros podemos pegar pasquines y es legal en puentes, en columnas y en postes. Podemos también utilizar altoparlantes, porque el Estado reconoce que si tú no tienes acceso a los medios, un altoparlante con tus recursos es una manera efectiva de expresarte. Y el Estado también nos habla un poco de la propiedad privada. Aquel que domina la propiedad privada puede decir, en mi área, en mi rancho, yo no quiero que tú vengas a protestar. Y dice, por ejemplo, la ley o el Tribunal Supremo ha dicho, no puedes ir a protestar a casa de un político, esa protesta no va a estar protegida. No puedes protestar técnicamente, no puedes dormir frente a Fortaleza porque dañas el paso de los transeúntes y de los vecinos, etcétera, etcétera. Y una de las razones por las cuales les digo todos estos ejemplos es porque el derecho intenta ser neutral, pero ciertamente no puede serlo, porque siempre está protegiendo no a la persona que se expresa, sino a la persona que podría ofenderse. Y es lo que hacen los policías. Cuando los policías entran en estas protestas, a veces se convierten en guardianes de la propiedad privada. Cuando la policía debería existir ahí para que se pueda hacer un ejercicio efectivo del derecho, tanto de la que está indignada como de la persona a la que se le está protestando. Y no, la policía está ahí a veces para guardar la propiedad privada y proteger a los que se podrían ofender. Un poco quiero tocar el punto, y sé que no tengo mucho tiempo, de que la protesta, para que se pueda ejercer efectivamente, tiene que hacerse en un lugar donde mi reclamo llegue a la persona que yo le quiero protestar. Es decir, ustedes saben que la policía ha tomado la costumbre desde Huelga 2010 de tener estos cartelitos terribles, algunos de ustedes tienen en su casa decorando sus espacios personales, que dicen zona de libre expresión. Y esos lugares, esas zonas de libre expresión, que a veces son espacios súper pequeños y remotos y en una esquina, muchas veces no cumplen con el requisito de que si yo me expreso ahí, ¿es efectiva mi protesta? ¿Me escuchan? ¿Molesta? ¿Incomoda? Si la respuesta es no, es posible que tú me estés censurando mi derecho a la libertad de expresión. Otra cosa pasa en el tema de la Junta de Control Fiscal, y con esto las protestas a GFR, a Walmart y a la Cámara de Comercio, es que la Junta no tiene un lugar. Así que para que mi protesta sea efectiva,
las que se manifiestan han decidido seguirle el rastro a la Junta y manifestarse allí donde vaya cualquier persona que se esté beneficiando de la Junta. Y eso también lo tenemos que ver en el contexto de la libertad de expresión como una manera de intentar que mi protesta sea efectiva. Voy a hablar un poco y voy a tratar de correr sobre la criminalización de la protesta. Próxima. La criminalización de la protesta se hace de muchas maneras. La principal es la brutalidad policíaca. No hay mayor disuasivo si usted, y antier escuchaba a Scott hablando de la memoria de nuestros cuerpos cuando estamos en una manifestación de sentir a un policía que te empuja, un macanazo, el pepper spray, y eso no debería ser así. ¿Qué mayor disuasivo para una persona que nunca ha ido a una manifestación que ver una línea de fuerza de choque? Así que nada más la amenaza de la brutalidad policíaca es un disuasivo para mi libertad de expresión y viola mi derecho a la protesta. Por eso es que es bien importante seguir enfatizando la enseñanza en derechos humanos, el estar en contra de que la policía use castigos en forma de tortura. La reforma de la policía no ha servido para reformar, pero sí ha servido para que empecemos a visibilizar y ponerle nombre a estos ataques que la policía hace en el contexto de una manifestación y que nos han funcionado en las últimas manifestaciones para exigir que un policía sea sacado de la línea de fuerza de choque o para poder presentarle querellas administrativas a policías por cosas como, por ejemplo, uso de batón en la cabeza, agarres al cuello, uso de batón en la parte de atrás del cuello, utilizar mace, mace es un picante que si te cae encima te quieres arrancar la piel. O utilizar mace, utilizar caballos o motoras para romper manifestaciones. Y eso es importante seguir ahí en ese punto de la brutalidad policíaca, seguir enfatizando en que tú tienes un derecho a grabar la policía y que la policía no lo puede impedir, en la importancia de documentar. Cuando llegamos a una manifestación, lo primero que hacemos es averiguar cuál es la línea de mando, coger esas placas de los policías, tratar de parear policías que en otras ocasiones le hayamos hecho querellas de derechos civiles para pedir que los remuevan rápidamente. Y esa labor de documentación nos ha sido útil en procesos de lucha y también en procesos legales. Otra manera de castigar la protesta son con los delitos. La pasada administración nos añadió la ley Quito Kayak y la ley que prohibía protestar en las gradas. También nos añadió la ley que castiga manifestarse encapuchado. Pues nos eliminaron dos, la Tito Kayak y la de las gradas. La de los encapuchados sigue como una de las maneras de seguir criminalizando a quienes protestan y protestan encapuchadas, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque hay un sistema represivo en el país. Esa es la realidad del país. Y un poco conocer cuáles son los delitos a los que nos enfrentamos, obstrucción, resistencia al arresto, que muchas veces son delitos graves, pero que vemos que en estos procesos se pueden complejizar. Otra manera de criminalizar las protestas, las demandas que han sufrido últimamente las compañeras y los compañeros. En estas demandas, GFR, Cámara de Comercio y el otro que se me olvida, y Walmart se han encargado de demandar a la jornada contra la Junta, al campamento contra la Junta. Entidades que no existen en ninguna parte y que estos abogados saben desde su día 1 en la Escuela de Derecho que es imposible demandar lo que no existe, al menos jurídicamente. Pero es un intento, pero esto no es inadvertencia ni ignorancia, es un intento concertado de crear un miedo entre las compañeras y los compañeros que son parte de estos procesos de lucha. Yo no tengo que mencionar al emplazador que llegó al campamento amenazando a las personas a punta de con una pistola, si no se identificaba quién era la persona que iba a ser emplazada. Tampoco tengo que identificar el intento en estos últimos espacios de tribunal de tratar de responsabilizar a una sola compañera, ¿verdad? Ese énfasis liberal en el individuo, para que esa compañera sea responsable de acallar al resto de la manifestación. Y eso es otra manera de criminalizar. No me quiero extender y un poco quiero llegar a la última parte, que es nosotras las abogadas y qué es lo que nosotras estamos proponiendo. Voy a tomar 3 minutos más. Un poco, nosotras las abogadas, junto a un grupo de abogadas y compañeras activistas, nos hemos estado reuniendo últimamente y creando instrumentos con compañeras de distintas luchas y distintas generaciones, también unidas a las personas que están militando en las calles, para empezar a hablar de cómo nosotras podemos empezar a defender en los tribunales el derecho a la protesta como un espacio de acción. Tenemos un nombre provisional que es el Comité de Acción Legal, las siglas son CAL. Por ahí hay una persona que me advirtió ferozmente contra eso porque el CAL era el Comité Armado de Liberación. Pero
Pero los comandos armados de liberación, pero no, realmente no. Un abrazo a Marilu, que también está por allí sentada, y mi papá y mi mamá, que también están aquí. un poco, voy a hablar y voy a tomar 3 minutos, voy a hacer bien, porque tenemos unas propuestas sobre el derecho a la protesta también, así que bastante breve. Nos estamos organizando para acompañar. Nosotras creemos que las abogadas no somos un kit de emergencia ni una curita. Si usted necesita que lo saquemos de la cárcel o usted necesita que lo defendamos en un proceso, un abogado o una abogada, quizás un abogado o una abogada cualquiera, con educación y preparada, puede cumplir ese propósito. Pero las abogadas tenemos que hacer más. Y ese más que tenemos que hacer tiene que responder a la línea política de las personas con las que estamos luchando. Pensando que ahora con promesa van a venir no solamente muchas más demandas como esta, sino que cuando los derechos de las trabajadoras con las pérdidas de sus convenios colectivos se empiecen a manifestar y se empiecen a ser violados, vamos a necesitar más presencia legal en las calles. Creemos en los abogados y en las abogadas que vemos el derecho como una herramienta de cambio social y que si bien el tribunal no es un espacio de lucha, hay que utilizarlo como parte de la lucha también. Nosotras las abogadas hemos tenido la oportunidad de ser observadoras en estas últimas jornadas y yo creo que hemos aprendido mucho, sobre todo de que las abogadas nos podemos ser, aunque somos parte de la lucha, protagonistas de los movimientos, porque tendemos a capitalizar con el privilegio de nuestro título y eso no puede ser. Tenemos que aprender a ser soldadas de fila. Cuando estamos en el proceso de observar, nosotras en las manifestaciones no somos una observadora pasiva. El 31 un policía se quitó el casco para enseñarme un puntito de sangre que tenía y decirme que le había caído una piedra a través del casco y le había atravesado la piel. Y cuando yo le dije, yo no lo vi, me empezó a recriminar y amenazarme porque yo solamente observaba lo que yo quiero observar. Y mi respuesta sigue siendo la misma que le di a hacer aquel día. Yo observo lo que quiero observar y lo que puedo observar, igual que lucho donde voy a luchar. Y un poquito es eso de que yo lucho y observo como activista. Así que se hace el trabajo de documentación de violaciones de derechos civiles, pero también hay un proceso de estar con la lucha. Y que cuando voy a negociar con la policía no es lo que yo creo, por más al garete que yo piense que está la situación en el momento. Es un poco de tratar de llevar el mensaje y de crear espacios de negociación que se dan en los procesos de protesta, porque los policías y las policías muchas veces están en la misma condición de opresión que denunciamos. Y se dan aunque los medios no los cubran. Esos espacios de negociación, sin esos espacios de negociación, las protestas que hemos llevado en el último mes no serían las protestas que llevamos en el último mes. En segundo punto, quiero hablar de que nosotras tenemos un deber ético individual, pero también estamos proponiendo un deber ético colectivo hacia todas las personas y hacia el movimiento que estamos defendiendo y que estamos acompañando en este proceso. Como sugerencias, como propuestas, nosotras queremos redefinir el espacio del derecho a la protesta por medio de una visión más radical del derecho. La teoría es importante y las académicas son bien importantes también, pero debemos empezar a trabajar un derecho a la protesta autóctono y que si el derecho no nos da, porque no nos va a dar, entonces hay que crear otros espacios de acción. Segundo, promover el acceso a la justicia, que usted conozca sus derechos y que tenga los mecanismos para ejercerlo. Que tú tengas la confianza de que cuando aparezca el policía a las 4 de la mañana que te quieren meter un perro ilegalmente dentro de la caseta sin orden, tú puedas tener la confianza de que tú conoces tu derecho, que le vas a exigir que tenga una orden porque no te puede entrar el perro a la caseta a las 8 de la noche, porque esa caseta es tu vivienda. Y además de eso, vas a tener la confianza de que vas a tener los mecanismos para defenderte, que es una línea, un grupo de abogados y abogadas que van a decir presente cuando los necesites con una línea política clara. Es decir, sin decir, diablo, estás al garete que estás acampando frente al campamento. Lo tercero, reafirmar el rol de la abogada activista. Y cuarto, y con esto termino, promover la discusión de derechos humanos internacionales. Hablamos mucho de la Junta en términos económicos y hablamos en términos de números y es importante, pero es una trampa. Aquí hay que empezar hablando del derecho a la vivienda, del derecho a nuestra salud, de la educación, porque si no exigimos ese piso de protección social, la protesta se nos puede quedar corta. Y habiendo dicho eso, gracias. De las
preguntas, quisiéramos hacer una asamblea, ¿verdad? Una asamblea con los presentes y las presentes aquí, para comenzar a generar un movimiento en contra de Promesa dentro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo podríamos defendernos de que venga la policía y quiera sacarnos de allí? Como en Plaza Carolina nos pasó. Se entenderá que los centros comerciales funcionen como plazas públicas, porque es el lugar donde la gente en este país se encuentra. Así que tú puedes entrar a Plaza Las Américas y empezar a ejercer una protesta y ellos te van a requerir un permiso. Con el tema de los permisos, podríamos decir que los permisos funcionan como una reglamentación de tiempo, lugar y manera, de esas que son válidas y son neutrales. Ese permiso, después de que no sea oneroso, es decir, que te cueste mucho dinero, el tribunal es muy posible que lo encuentre como válido. Fuera del espacio legal, que es lo que hacemos en la vida real. Una de las cosas que se hace como táctica y estrategia es que algunas manifestaciones que han sido exitosas en centros comerciales simple y sencillamente tienen una ruta ya trazada. La policía de seguridad privada a veces le sigue, pero así mismo entró la manifestación y salió por el otro, cuidándose de no hacer cosas que busca la policía, ¿no? Como interferir en la entrada de un negocio, etcétera, etcétera. Porque en esos casos, y dependerá manifestación por manifestación, muchas veces el objetivo es hacer el ruido dentro del shopping y repartir materiales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que hacemos en la vida real, muchas veces, hace la gente muchas veces en la vida real, sin necesariamente pedir el permiso. Bajo la ley Promesa, todos estos decretos y todos los arreglos de desarrollo económico, los desarreglos de desarrollo económico en Puerto Rico, están sobre la mesa. Eso quiere decir que los miembros de la Junta tienen la potestad de revisarlo. Claro está, cómo lo hacen de nuevo, o cómo intentan hacerlo, es lo que nos ofrece unas pistas sobre qué va a pasar, por ejemplo, con la ley 2022. El gobierno de Puerto Rico, en cierta medida, dentro de un juego ya trampeado, tiene el primer turno al bate al entregar el plan fiscal. El plan fiscal es un documento que en última instancia dice a 5 años, esto es lo que el gobierno de Puerto Rico se compromete con respecto a unos temas particulares que circunscribe la ley. Si el gobierno de Puerto Rico decide incluir ahí los decretos de exención de la ley 2022 y puede justificarlos dentro del ejercicio de la sana administración fiscal y en aras del desarrollo económico, y la Junta se lo aprueba, pues entonces estos créditos continuarán. ¿Qué pasa? Que esto no, en cierta medida, no analiza si estos créditos son viables, son necesarios, son justos, son lo que necesitamos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Nada de eso está contemplado como una manera de examinar el plan fiscal. Entonces tenemos que ir a la historia, y lo que nos damos cuenta es, y en el mismo texto de la ley, es que los arquitectos de Promesa plantean la empresa privada y el avance de la empresa privada como uno de los principios rectores para encaminar el desarrollo económico de Puerto Rico. Si sumamos 1 más 1 nos da 2, ¿verdad? Ellos creen en la empresa privada como el motor de la economía de Puerto Rico, nos dan el espacio para hacer un plan fiscal, van a cerrar las avenidas de agencias, de tener posibilidad de marcar propuestas de desarrollo. Entonces es probable que se mantengan algunos decretos de exención. ¿Y cómo lo van a hacer? En Washington DC incluso lo que hicieron fue que hubo una junta con unos miembros particulares y hubo otra junta que trató de cortar el gasto y hubo otra junta que trató de hacer desarrollo económico. Y gran parte de lo que hicieron en Washington DC en desarrollo económico fue extenderle créditos a los negocios y también suspender leyes ambientales y hacer toda una serie de ejercicios que en cierta medida pensaban que reactivaban la economía. La contestación larga a una pregunta precisa está por verse. Sabemos de antemano que la ley 2022, al menos el único estudio que existe sobre la misma, demuestra que los efectos han sido muy pobres. Entonces, ¿por qué permanecer con ese esquema contributivo que en realidad nos está costando, aumenta la desigualdad y crea serios problemas por el lado fiscal? Imagínense, no pagar impuestos es una de las razones por las cuales hoy en día no tenemos suficientes ingresos en el erario para poder atender las necesidades fiscales del país. De lo más rápido posible, ciertamente yo creo que la desobediencia civil pacífica es un mecanismo
hiperválido de lucha, pero también entiendo que no podemos demonizar y convertirnos en parte de ese discurso que se enfoca en demonizar la protesta porque es violenta. La protesta siempre va a ser en mayor o menor grado violenta. Desde la señora que dice que no se va a salir de la fila hasta que le revisen la factura de la luz y decide no salirse de la fila, eso es un acto de violencia. Pues las protestas en mayor o menor grado llevan violencia en sí mismas. Así que yo diría, desobediencia civil pacífica sí, y aquellos que crean en la autodefensa y estén dispuestas a asumir las consecuencias también. Yo soy el doctor Nelson Rochelle Santoro, doctor en historia, abogado y economista, y estoy en contra de esa junta hasta que me quede final de vida, porque esa junta viene a producir, viene a culminar la esclavización colonial de un pueblo que lleva 400, 500 y pico de años bajo relaciones de amo-esclavo, de superior a inferior. Y todo puertorriqueño y puertorriqueña, bien nacido y nacida, tiene que asumir una postura de protesta mañana, tarde y noche, todos los días y un mes más. Porque si no metemos más y no protestamos contra esa imposición, vamos a pasar ante la historia como un pueblo de boca abajo, lacayos y arrastrados, y los boricuas no somos. Rapidito por aquí, en mi faceta de economista, la agricultura es un sector importante y vital para el desarrollo económico nacional. Genera los alimentos de un pueblo, esos alimentos se procesan y generan más empleo. También la agricultura produce las materias primas industriales, produce algodón, toda clase de fibras que se convierten en industrias secundarias y terciarias y generan empleo, ingresos, crecimiento, riqueza, formación y acumulación y reinversión de capital. Ningún pueblo que no monte una agricultura puede realmente tener ni desarrollo industrial, ni mucho crecimiento, ni mucho desarrollo. No les voy a dar mucha data a ustedes, pero sí les digo que en este país, como colonia de España, la invasión de productos españoles penetraba, inundaba y saturaba el mercado interno. ¿Y saben qué? Aplastaba a los agricultores nacionales boricuas. Vean la asamblea de 1885 en el Teatro Tapia. Agricultores boricuas protestando que el arroz de Valencia le quitaba el mercado al arroz de Arecibo, al arroz de Dorado, al arroz de Cagua. Ahí está esa historia, la que no se nos enseña en las universidades a veces, oigan. Y en el siglo XX, 1901, 1908, 1936, tratamos de sembrar arroz y fuimos locos de contento con nuestro cargamento a vender nuestro arroz. ¿Y saben qué? Toneladas de arroz de Luisiana y California penetraban, invadían este mercado y con precios de dumping aplastaban y arruinaron a miles de agricultores boricuas, porque por el artículo 3 de la Ley de Generaciones Federales, que es el mismo artículo 3 de la Ley Yonki, que es el mismo artículo 3 de la Ley Fora, que ¿saben qué? La Asamblea Colonial de Puerto Rico no tenía las herramientas de defensa comercial, tarifarias, arancelarias. Y entonces los pobres agricultores nuestros quedaron condenados a lo que están condenados hoy, a ser aplastados, arruinados, desplazados y destrozados. Y así no hay agricultura que se pueda levantar. Es un problema de falta de soberanía nacional. Sin soberanía nacional no hay forma de crear una agricultura rica y próspera. Así que yo les pido a ustedes que defendamos la soberanía nacional de este país, no solamente para construir una agricultura, un sector metalúrgico, siderúrgico, textil, químico, de manufactura de artículos electrónicos, que sustituyan productos invasores del exterior, porque es la única manera para crear empleo, ingresos, crecimiento, riqueza y trabajo para nuestro pueblo. Muchas gracias.